¿No? Muy bien. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es esto, curvas de Lorenz. Es una herramienta que se utiliza para medir la desigualdad en la distribución de la riqueza. Ajá. Entonces, lo que hace la curva, pues es decirnos cómo está distribuida en porcentaje, ¿no? O sea, qué porcentaje de la sociedad recibe qué porcentaje del ingreso total, ¿de acuerdo? Entonces, esa sociedad, pues puede ser la población de un país o, por ejemplo, una profesión, no sé, la, el conjunto, bueno, el grupo de pediatras, ¿no? En un país. Entonces, pues te dice cómo está distribuido el ingreso total de todos los pediatras. Entonces, una curva de Lorenz, pues es una ecuación, se representa así por Lx y mide la proporción de ingreso anual recibida por el 100x% más bajo de la población. O sea, el punto 0.30.23 que está aquí en una curva representa el hecho de que el 30% de las familias o del conjunto con los ingresos más bajos recibe el 23% del ingreso total. Ajá. Entonces, la primera coordenada nos dice el porcentaje de la sociedad y la segunda coordenada el porcentaje del ingreso que recibe ese grupo. Ajá. Y es multiplicado por 100, o sea, por eso dice 100x. ¿Sí lo ven? Como dice punto 3, si lo multiplicas por 100, pues te da 30%. Y punto 23 por 100 es el 23%. Entonces, ¿sí se entiende cómo interpretar los puntos en la curva? ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Ok. Ahora, la recta y igual a x. ¿Cuál es la recta y igual a x? O sea, ¿cómo se ve en el plano? Bueno, además cabe mencionar que, pues, por cómo está definida, entonces la curva de Lorentz solamente está definida en el 0, 1, ajá, hasta el 1 y hasta el 1. Entonces aquí, en este cuadrado es donde está la curva, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque como estamos multiplicando por 100 cuando interpretamos, pues lo más que podemos tener es el 100%, ¿no? Y el 100% pues corresponde al 1, porque 1 por 100 es 100. Entonces solamente está en ese cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la recta y igual a x? ¿Cómo se ve en ese intervalo del 0 al 1? ¿Cómo se ve esa recta? Esa es una recta súper básica, hasta tiene nombre, entonces, a ver, que alguien me diga cómo se ve y cómo se conoce a la recta y igual a x. La recta de identidad Ajá, la recta de identidad. ¿Y cómo se ve gráficamente? ¿Por dónde pasa? es una diagonal que empieza en el origen y pues Ajá, ¿no? O sea, es justamente divide a la mitad. Entonces, exactamente, empieza en el origen y pasa por todos los puntos de coordenadas iguales, ¿no? O sea, el 1, 1, el 2, 2, 3, 3 y así. O sea, divide a la mitad, ¿no? Entonces, bueno, pero nada más, en este caso nada más llega hasta el 1, 1, así, y derechita. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, esa es la recta identidad. Esa, en este caso de distribución de la riqueza, pues representa el caso ideal, ¿no? Pues porque como va justamente punto a punto, entonces una familia con un porcentaje de eso más bajo pues va a recibir ese mismo porcentaje de la riqueza. Esa sería pues la distribución ideal. Claro que pues es obvio que eso no pasa, ni pasará, ni ha pasado nunca, ¿no? O sea, por eso es un ideal, ¿no? Entonces, generalmente las curvas de Lorenz quedan por debajo. ¿Por qué? Pues porque no está distribuido equitativamente, ¿no? Hay desigualdad. Entonces, cualquier curva que esté por debajo de esta, pues es desigual, ¿no? ¿Qué tan desigual? Pues eso es lo que vamos a ver, o sea, porque obviamente hay distribuciones más equitativas que otras, ¿no? Aunque no sean completamente bien distribuidas, pues de todos modos hay distribuciones que son mejores o peores que otras. Entonces, ¿cómo vamos a saber nuestra curva de Lorenz qué tan bien distribuida o qué tan mal distribuida está? Pues
vamos a ver, aquí ya les puse una grafiquita, ¿no? Entonces les dije, vamos a estar trabajando en ese cuadrado, en el intervalo 0,1. Ahí está la distribución ideal, que es la identidad, que es la azul. Y ahí dibujé una curva de Lorentz cualquiera, ¿no? Que es la café, y igual a L de X. Entonces, el área de la región 1, que es la amarilla, la que está sombreada solamente en amarillo, o sea, la que queda entre la identidad y la curva, esa representa la desviación de la distribución real de la igualdad completa, ¿no? O sea, ¿qué tanto falta para llegar a la igualdad, ¿no? O sea, porque eso es lo que le faltaría a la curva de Lorentz para llegar a una igualdad, ¿no? Entonces, por eso es la desviación, ¿de acuerdo? Ese pedacito amarillo. ¿Sí se entiende eso? Bueno, sí ven el pedacito amarillo y se entiende que esa representa la desviación. Sí. Ok. Después, el área total, la región que está marcada en verde, esa la vamos a llamar región 2. Esa pues es el área que está debajo de ¿quién? La región 2 es el área que está debajo de ¿cuál curva? La curva de Lorentz. No, la región verde. La región verde, fíjense que está marcada toda, ¿no? O sea, vean los palitos verdes, ¿dónde están marcando? Entonces, el área que queda por debajo de ¿quién? De la recta identidad. Exacto. Entonces, la región verde es el área que queda por debajo de la identidad, ¿de acuerdo? Y de hecho, esa que está formando. O sea, el verde, ¿qué figura geométrica es? Un triángulo. Un triángulo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces la relación entre esas dos áreas, entre la amarilla y la verde, eso es lo que nos va a dar la medida de la desigualdad. Ajá, o sea, nos va a decir qué tan bien o qué tan mal se está distribuyendo la riqueza, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer un análisis. El área de la región 1, el área 1, ¿cómo la puedo yo calcular? Ya lo saben, ustedes ya lo saben hacer. ¿Cómo calculo el área 1? El área 1 es la amarilla. Pues el teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Y cómo sería? ¿Cómo aplica ahí ese teorema? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, que me den una fórmula para calcular el área de la región amarilla, de la región 1. Porque de todo esto se trata la integración definida, ¿no? O sea, de cálculo de áreas. Ese es Pues, el punto. pues Dime. podemos, o sea, entendiendo que x es mayor que Lx, que la función Lx, pues podemos integrar, o sea, hacer una resta de, o sea, hacer una resta, integrarlo y después evaluar de 0 a 1. Exacto. ¿Y qué voy a restar? La función x menos la función L. Exactamente. Así es, muy bien. Porque justamente esa área amarilla es el área entre dos curvas, ¿no? Nosotros tenemos tres formas de calcular áreas. Digamos, si no es un cuadrado, un rectángulo, pues como en la primaria, ¿no? Aplicamos así. Y eso también es una integral definida de una sola función, ¿no? 3, que sea el área entre dos curvas. Entonces, para eso también vamos a integrar, pero vamos a restar, tal como dijo su compañera. Acuérdense, restamos la función que esté arriba menos la función que esté abajo y en el intervalo donde queremos calcularla. Entonces, todos están de acuerdo que eso que anoté ahí en amarillo, que es lo que nos dijo su compañero, es el área de la región 1. ¿Sí o no? Sí. Si alguien, ok. Si no lo ven, díganme, ¿eh? O sea, no nada más me digan que sí, no. Ahora, el verde. Ya me dijeron que es un triángulo. Entonces, esa pues es la primera manera, ¿no? O sea, es la primaria. ¿Cómo calculamos
el área de un triángulo. Base por altura sobre 2. Exacto. ¿Cuánto mide la base de este triángulo? 1, ¿Y la altura? 1. Y entre 2. Entonces, quiere decir que el área del triángulo este, ¿cuánto es? 1/2. Exactamente. ¿De acuerdo? Ahorita van a ver. Bueno, ¿y por qué hicimos esto? Pues porque aquí es lo que dice este párrafo, ¿no? Que la relación entre esas dos áreas, bueno, la proporción entre esas dos áreas es lo que nos va a dar la medida de la desigualdad en la distribución. Ajá. Y entonces vamos a ver la definición. Si tenemos una curva de Lorentz, entonces la desigualdad en la distribución de la riqueza se mide mediante el índice de Gini. Ajá, así se llama. Y el índice de Gini es la relación entre el área de la región 1, que es la amarilla, entre el área de la región 2, que es el triángulo. Por eso les pedí que calculáramos esas dos áreas. ¿De acuerdo? Entonces, nada más vamos a sustituir ahí en esa fórmula. El área de la región 1, pues ya me dijeron que como es área entre dos curvas, es una integral. Es la integral de 0 a 1 de x, que es la que está arriba, menos la curva de Lorentz, que es la que está abajo, entre un medio, que es el área del triángulo, que es la región 2. Ahora, ese un medio, como está abajo como fracción, ¿cómo lo puedo simplificar? Sube el 2 multiplicando. Exacto, sube el 2 multiplicando. Entonces realmente me queda 2 por la integral. ¿Sí? Y este que está aquí, este es el índice de Gini, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde sale? Pues de ahí, de la relación entre esas dos áreas, ¿de acuerdo? Ahora, observaciones del índice de Gini. 1. Siempre se sitúa entre 0 y 1, ¿no? O sea, esa proporción siempre va a quedar entre 0 y 1. Un índice de 0 quiere decir que el área de arriba, o sea, si este índice es 0, entonces quiere decir que la integral es 0, ¿no? Y si la integral es 0, quiere decir que el área amarilla es 0, o sea que no hay, no existe. Si no existe, es porque la curva de Lorentz, ¿quién es realmente? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Es el 1, ¿no? No. ¿Lo puedes O sea, si repetir? es, a ver, si es, dice, si el índice es 0, entonces quiere decir que la integral es 0, ¿no? O sea, porque como el índice es lo que está dentro del cuadro café, es 2 por la integral. Y eso me da 0. Entonces, acuérdense que siempre que tenemos una multiplicación igual a 0, es porque A es 0 o B es 0. Obviamente que el 2 no es 0. Entonces, eso significa que la integral tiene que ser 0, no hay de otra. Que la integral sea 0 significa que el área amarilla, o sea, significa que este de aquí es 0. O sea que el área amarilla es 0. No hay área, no existe. Ajá. Entonces, si no existe área, o sea, si no hay ese pedacito amarillo, es porque la café, que es la curva de Lorentz, coincide con quién. Con Porque la, que no haya área quiere decir que aquí está la y igual a x. Ajá, coincide con. la La función. recta identidad. Exacto, con la recta identidad, ¿no? O sea, porque aunque esté aquí, o sea, súper pegadita, pues sí queda ahí un cachito, ¿no? Entonces sí va a haber área, no va a ser 0, va a ser una cosa bien pequeña, pero sí va a estar. Si no está, es porque coinciden ambas, ¿no? Y entonces que coincidan quiere decir que nuestra curva de Lorentz es la recta identidad y dijimos que la recta identidad representaba el caso ideal, que es una distribución justa, ¿no? Entonces, en resumen, que el índice de Gini sea 0, pues es lo que dice ahí, corresponde a una igualdad completa, ¿no? Que realmente estamos tratando con la recta identidad. Pero pues ya dijimos que eso, no, nada más en nuestras cabezas, ¿no? Pues eso no pasa. Ahora, que sea igual a 1 es una desigualdad completa, ¿no?
quiere decir que entonces una sola familia o un solo ente de la sociedad tiene todo el ingreso, ¿no? Entonces, pues ahí sí es terrible igual. Ahora el 3. Cuanto más pequeño sea el índice, ¿qué creen que va a pasar? Que tengamos una distribución más justa o menos justa. Ya dijimos que 0 es una igualdad, ¿no? O sea, 0 es el mejor caso. 1 es el peor caso, es la desigualdad completa. Entonces, que nuestro índice sea chiquito, que sea pequeño, ¿qué significa? Que tenemos una mejor distribución o una peor distribución. Peor. Peor. Si es pequeño, ¿a dónde se va? Porque dijimos que el índice solamente está entre 0 y 1, ¿no? A ver, mejor lo vamos a poner así en una recta. El ¿Cómo? índice solamente está entre 0 y 1, así. 0 es igualdad completa, el mejor caso. 1 es desigualdad completa, el peor caso. Si yo tengo un índice pequeño, quiere decir que está más cerca del 0 del 1. Pues es que si es pequeño, pues está más cerca del 0, ¿no? Exacto, está más cerca del 0. Y entonces, por lo tanto, es una distribución más justa o menos justa. Más justa. Pues más justo. Exacto, porque se acerca a la igualdad completa, ¿no? Y al revés, cuando tengamos un índice más grande, quiere decir que va a estar más cerca del 0 o del 1. Pues más cerca del 1, ¿no? Mientras más cerca del 1, pues más es igual. Exactamente. Entonces, entre más pequeño sea el índice, más equitativa es nuestra distribución. Y entre más grande, o sea, más cercano al 1, que nunca va a pasar el 1, pues obvio que es peor, ¿no? Entonces, 0 y 1 son casos que no pasan. Y lo que sí vamos a tener es el medio, ¿no? Y así es como vamos a saber cómo es nuestra distribución, ¿no? Vamos a calcular el índice de Gini y vamos a ver qué tan pequeño, qué tan grande es. Y así también podemos compararlo con otros, ¿no? O sea, vamos a comparar dos sociedades, dos países, dos conjuntos de personas. Calculamos su índice de Gini y obviamente el más pequeño, pues es el que tiene una distribución más justa. ¿Sale? ¿Se entiende entonces cómo funciona el índice? Sí, Sí, profe. profesor. Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Una agencia dice que las curvas de Lorenz para la distribución del ingreso de odontólogos y contratistas, entonces vamos a trabajar con esas dos sociedades, están dadas respectivamente por esas dos funciones de ahí. L1 pues corresponde a odontólogos y L2 corresponde a contratistas. Y entonces lo que queremos saber pues es en qué profesión es más justa la distribución del ingreso. Y entonces para eso pues hay que calcular ambos índices de Gini y cuál va a ser el de la profesión más justa, el índice que qué. Más cercano a 0. Exacto, el más chiquito, ¿sí? Entonces, a ver, el primer índice, acuérdense que dijimos que la fórmula era 2 por la integral de 0 a 1 de x menos L de x. En este caso es x por 1 a la 1.7 e integramos. ¿De acuerdo? ¿Cómo integro eso? ¿Cómo integro eso? Pues quedaría un medio de x cuadrada Menos qué. menos x a la 2.7 sobre 2.7. Exactamente.
Es puro n más 1 entre n más 1, ¿no? Y luego esto de 0 a 1. Entonces es 2 por. Si eso lo evalúan en 1, les va a dar 0.12. Y si lo evalúan en 0, pues les da 0, ¿no? Entonces este índice de Gini es 0.24. ¿Sí? Este de aquí es el que corresponde a los odontólogos. Ahora el de los contratistas. Es la misma fórmula, solamente cambia la curva, ¿no? X menos la curva. Y la curva es esta de aquí. 0.2x de x. Entonces aquí tengan cuidado. En el de arriba no puse paréntesis porque era una sola cosa. Pero abajo sí hay que poner paréntesis porque este menos está afectando a cada una de las cosas, ¿de acuerdo? Entonces si no ponen paréntesis, pues generalmente les falla eso y nada más el menos afecta al primero y pues no les va a quedar bien. Entonces eso realmente pues es la integral de 0 a 1 de x menos este menos este. Y eso igual está muy fácil de integrar, ¿no? Entonces, a ver, díganme cuál es la integral. X cuadrada sobre 2 Ajá. menos 0.8x cúbica sobre 3 Ujú, menos 0.2x cuadrada sobre 2. exactamente. Entonces, esto es 2 por, si lo evalúan en 1, tanto, ¿en qué profesión está mejor distribuido el ingreso? Odontólogos. Exacto, ¿no? Porque ese índice es más chiquito, entonces acuérdense lo que dijimos, entre más pequeño sea el índice, es porque está mejor distribuido, ¿de acuerdo? Y entonces, por lo tanto, en los odontólogos la distribución es más justa, ¿sí? ¿Quedó claro para todos? Creo que está sencillo, ¿no? O sea, nada más es hacer bien la integral y pues luego ver cuál es el más chiquito. O bueno, dependiendo que les pregunten, ¿no? Si les preguntan por la distribución menos equitativa, pues se fijarían en el más grande. ¿Sí? ¿Dudas? No, maestro. No, ninguno. Ok. Entonces vamos a hacer ejercicios de aplicación, ¿no? O sea, de ganancias netas, todo eso, excedentes y esto, índice de Gini. Primer ejercicio. Nos dice que el valor de reventa de una máquina decrece durante un periodo de 10 años a una razón, ¿no? Y esa razón es esta de aquí. Entonces, eso es el decremento en el valor de la máquina y está dado en dólares por año. Ujú. Entonces, quiere decir que el valor de la máquina, ¿en qué unidades está dado? ¿En qué unidades monetarias? ¿Dólares? Dólares. En dólares, exacto. Y X, que es el tiempo, está dado en años, ¿sale? Ahora, lo que queremos saber es en cuánto se depende. Entonces, va a suponer, bueno, vamos a darle un nombre, ¿no? Que el valor después de X años. Ujú. Yo le puse B, pues por valor, pero obviamente le pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Y entonces, o sea, ¿qué tengo que hacer con esa B para obtener el valor de la máquina durante el segundo año? Tendríamos que sacar el del primer y segundo año y restarlos. Exactamente, ¿no? Segundo año es lo que vale después de 2 años, pero le tengo que restar lo que valía después de 1 año, porque así, ya con esto tengo exclusivamente qué le pasó a su valor solo en el segundo año.
Ujú. Y ahora, yo no conozco o sí conozco la función b. En el problema me la dieron a la función b. Es 220 por X menos 10, ¿no? No. ¿Quién es 220 por x menos 10? Léanle bien ahí en el problema. Es la derivada, ¿no? Exacto, dice, la razón a la cual cambia el valor es 220 por x menos 10. Entonces, razón es derivada, ¿sale? Quiere decir que ese 220 es la derivada de la función b, ¿sí? Entonces, a mí lo que me dieron fue su derivada, su razón de cambio. Por eso está en dólares por año, ¿no? Porque el valor está en dólares, tal cual. La derivada, pues, está en dólares por año. Y entonces, ¿qué puedo hacer para calcular b de 2 menos b de 1 teniendo la derivada? Bueno, si lo integramos, eso ya nos puede dar el BX y poder saber cuánto cambia conforme pasan los años. Ok, y entonces, ¿qué voy a integrar? 220 por X menos 10 de X. Y nada más así. Sería con 1 y 2. Exacto, de 1 a 2, ¿sí? Acuérdense, teorema fundamental del cálculo. La resta de dos valores de la función es la integral definida de la derivada de esa función, ¿sí? Ah, bueno, no es b de t, es b de x. ¿De acuerdo? Entonces, hagan ustedes la integral, está súper fácil, y díganme en cuánto se deprecia esa máquina en el segundo año. ¿1870? Exactamente, ¿sí? ¿Quieren que lo revisemos o creen que puedan llegar a 1870 solitos? ¿Alguien quiere revisarlo o no? ¿No? Muy bien. Entonces, bueno, hacen la integral y esto les va a dar, bueno, menos 1870, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues quiere decir que es un valor que está disminuyendo. Por eso siento que pues, el año estamos trabajando en dólares, $1870, ¿sí? Ese es el valor que va a perder la máquina solo en el segundo año. ¿Dudas? No. Ok. Siguiente problema. Después de T horas, un trabajador puede producir ese número de unidades por hora. Un trabajador que llega a las 8 de la mañana, ¿cuántas unidades va a producir entre las 10 y el mediodía? ¿Cómo se podría sacar el número de unidades que produce entre las 10 a.m. y el mediodía?
¿Qué información nos están dando? Que se mide en horas. Bueno, X se mide. T se mide en horas. Entonces, Ajá, T se mide en horas. son 4 Eso es horas. cierto. Puede ser una diferencia, pero pues, igual se mide en horas. Son 4 horas. Sí. Pero ¿quién son 4 horas? Desde las 8 que llega, ¿no? Exacto. Entonces quiere decir que T igual a 4, ¿a qué hora corresponde? A mediodía, bueno, las 12. A mediodía. Las 10 de la mañana, ¿a qué hora corresponde? T igual a 2, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿qué voy a hacer con esos dos? ¿Restarlos? Restar, ajá, pero ese T evaluado en quién? En el teorema. Son nuestras definiciones, ¿no? De 2 a 4. Ajá. Bueno, o sea, porque técnicamente esto es, o sea, lo que yo quiero es la función de producción, ¿no? O sea, que P de T sea la función de producción. Esta sí va a estar dado en número de unidades solamente. Su derivada es la que está dada en unidades por hora, ¿sí? Entonces, el número de unidades que produce entre las 10 y las 12 es la diferencia entre qué y qué. Entre T2. Bueno, la función evaluada en T2 y la función evaluada en T4, ¿no? Exacto. 4 y 2, ¿no? O sea, lo que produjo hasta las 12 menos lo que produjo hasta las 10. Y lo que me queda en medio, pues es justo lo que yo quiero saber. Entonces, según teorema, ¿esto qué es? Integral de 2 a 4, evaluada de 2 a Ujú. 4, 10 TE a la menos 0.5T. Siempre. Exacto, exactamente. Porque esta de aquí es la razón de cambio, ¿no? O sea, porque como está dada por unidades por hora, es razón de cambio. Entonces es la derivada de la función de producción. Muy bien. ¿Eso cómo se va a integrar? Pues hay que sacar el 100 y Ah, y Quedaría uno sobre se deriva por partes, ¿no? exacto, por partes. Entonces, nada más recuerden que para integrar por partes, tienen que escoger a U y a DB, ¿no? U la escogemos como la función que, ¿qué? Que sea más fácil de derivar. Ajá, que al derivar quede simplificada. Ajá, DB pues va a ser la otra. Y esa cuando yo la integre pues también tiene que quedar fácil, ¿sí? Entonces nos acuérdense de la vaca y bueno, integrenla por parte, ahorita que podrían hacerlo bien, ¿no? Entonces, si no, de todos modos, ahorita la revisamos, pero a ver, inténtenlo primero.
¿Ya terminaron? Perdón, muy buen día a todos. Estoy revisando pólizas que tenemos en banco, y no solamente son HCBC, son otros negocios también. Y pues algunas se están cancelando obviamente por falta de cobro, porque no están saliendo a cobro, y pues están, en eso estoy revisando esto, no sé por qué tronando, por qué problemas tengamos ahí en EMA. Al momento, al día de ayer, que me pidió poco que estuviera, fueron 226 pólizas que tenía en banco. La mayoría de ellas pues, están canceladas. Ya se publicó, la mayoría de ellas están canceladas por falta de pago. No sé si se van a rehabilitar o puede ser como de negocio. ¿Ya queda? Hoy ya tienen el banco.
¿Qué va a proceder con esas cosas? Y pues revisarlas, a ver qué tiene. ¿Sí ya? Le podremos revisar, es que me está costando un poco de trabajo. Ok. A ver. ¿Cuál van a escoger? Bueno, ¿cuál conviene escoger como U? Ok. Bueno, en eso estoy. Para que. Dime. ¿Sale 43.02? No. ¿No? ¿Cuál les conviene escoger como U? Voy a escoger la T. Exacto, la T. Y entonces de U, ¿quién sería? L a la menos 0.5T. Ah, ese es de B. Ok. Ajá. Ok, sí. Lo checo entonces. Es de T. Bueno, DU es de T. Bueno, sería todo. Muy buen día. Exacto. Este es de T y B es la integral de la E, ¿no? ¿Y cuál es la integral de eso? 1 sobre menos 0.5 por E a la menos 0.5T. Exactamente. Y este 1 entre menos 0.5 es un menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí todos sí supieron escoger bien la U, la de B y sacar de U y B, ¿o hay alguna duda de eso? Sí, todo bien con eso. Muy bien. Ahora, vamos a aplicar por partes, ¿no? Entonces, ¿qué va primero? U por V. Exacto, una vaca, ¿no? Entonces, U por B. La integral Menos la integral, ajá. ¿La integral de quién? V. DU por DU. De Sí, B. sentada vestida Ajá, de V por DU. exacto, exacto, sentada vestida de uniforme. Entonces, aquí está vestida de uniforme, ¿ok? Y ya nada más una nota, o sea, como estamos haciendo una integral definida, para empezar, faltó aquí poner el 100, ¿no? Porque tenemos este 100 que está multiplicando. Entonces, es 100 por todo esto. Y luego estamos integrando de 2 a 4, ¿no? Entonces, quiere decir que esto que está acá va evaluado, así se pone, de 2 a 4, y esta nueva integral también va de 2 a 4, ¿sale? Ahora, ¿cómo integro lo que está allá adentro, la integral que me falta? Eso está fácil, ¿no? ¿Cómo queda? Sería menos 2 por 1 sobre 0. Menos 0.5, que igual sería menos 2. Por E. Exacto, ¿no? O sea, sacaríamos este menos 2, ¿no? Y con el menos de afuera, pues se hace más 2. Y luego la integral de esa E, pues es esta que está acá que ya hicimos, ¿no? Entonces queda menos 2 por la E. Y esto también evaluado de 2 a 4, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es 100 por lo primero que ya habíamos sacado, menos 4 por E. Todo de 2 a 4. ¿Sí está claro? ¿O hay alguna duda? Sí, también. Muy bien. Y pues ya nada más queda evaluar, ¿no? 100 por, si lo evaluamos en 4, da menos 1.624. Menos, si lo evaluamos en 2, da menos 2.943. Pues ya, suman y multiplican por 100 y eso les va a quedar 131.9. Este es el resultado de la integral. Y entonces, por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuántas unidades produce entre las 10 y las 12?
¿Cuántas unidades produce el trabajador? Pues Lo siento- podríamos redondear, ¿no? A 132. Ajá, sí, podríamos ponerle, produce 132 unidades aproximadamente. Así es. Y ya quedó. ¿Sí está claro? sí, Y también ya quedó claro el procedimiento por partes. Ok. Ahora, siguiente problema. Dentro de T años, un plan de inversión va a generar utilidades a esa razón de ahí y dado en cientos de dólares al año. Ajá. Entonces, eso significa que la utilidad, no su derivada, sino la utilidad, ¿en qué está dada? La función de Cientos de utilidad, ¿en qué dólares. unidad? Cientos de dólares, así es. Y T, pues son años, ¿de acuerdo? Es el tiempo. Ahora, la segunda inversión genera utilidades a esa otra razón de ahí, en las mismas unidades, cientos de dólares al año. Y lo primero que queremos saber es cuántos años va a ser mejor el segundo plan de inversión que el primero. ¿Cómo sacaba yo eso? ¿Cómo sacaba el número de años que el segundo plan era más conveniente? ¿Estás sacando lo de Gini? No, el índice de Gini nos dice desigualdad, bueno, distribución de la riqueza. Y aquí no estamos hablando de distribución de la riqueza, ¿no? Sino estamos hablando de utilidad. Y lo que yo quiero calcular a final de cuentas es exceso de utilidad, ¿no? Pero yo primero quiero saber cuántos años me conviene más el segundo plan. Entonces, vamos a pensarlo así. Si yo los graficara, quiere decir que el segundo plan es mejor. Ya, o sea, ya me están diciendo que es mejor, ¿no? Dice que es más rentable el segundo plan, los primeros años. No sé cuántos, es lo que yo quiero saber, pero los primeros años es mejor. Entonces, quiere decir que el segundo plan pues va a ir por arriba, ¿no? El 2. Y el 1, pues como no es el, digamos, el peor, entonces va a ir por abajo. ¿Están de acuerdo? Pero va a ir siempre por abajo el segundo plan. El primer plan que diga, va a ir siempre por abajo, se va a quedar siempre por abajo del 2. O se van a cruzar en algún punto. Pues se tienen que cruzar, ¿no? Se tienen que cruzar porque si no, entonces sería eternamente mejor. Y según esta pregunta, no. O sea, según esta pregunta es un número de años, ¿no? Entonces, que solamente sea un número de años mejor, quiere decir que en algún punto se cruzan, ¿no? Y yo quiero encontrar este punto porque donde se crucen van a intercambiarse. Y entonces ahora el primero va a ser mejor que el segundo. Y entonces, ¿cómo encuentro ese punto donde se cruzan y ya no me conviene el 2? Igualando las funciones. Exactamente, ¿vale? Entonces yo tengo que igualar las funciones y resolver, ¿no? Porque voy a tener al final de cuentas una ecuación de t, que de hecho, ¿de qué grado va a ser la ecuación que voy a tener? De segundo grado. Exacto, de segundo grado porque es la potencia más grande de t que tengo. Entonces voy a tener una ecuación de segundo grado que resolver. Voy a obtener cuántos valores de t. 2. 2. Y ya les dije que en ese tipo de problemas, pues siempre les va a quedar un valor negativo y un valor positivo, ¿no? Ya saben cuál descartar. Ahora, esa ecuación de segundo grado, ¿cómo la van a resolver? una fórmula general. Fórmula general, ¿no? Y para aplicar fórmula general, acuérdense que primero, ¿qué tienen que hacer? Pasarlo todo de un solo lado, ¿no? O sea, para que les quede algo en la forma. AX, bueno, AT cuadrada más BT más C igual a 0. Aplican fórmula general, sacan valores de T, ¿sale? Entonces hagan eso
Y díganme, ¿cuántos años me va a convenir el segundo plan? ¿Ya quedó? A mí me quedó que T era igual a 19.4. 19. No. ¿Alguien le quedó otra cosa? A ver, vamos a revisarla. Primer paso, pues ya dijimos, ¿no? Que es mandarlo todo de un solo lado para que me quede igualado a 0. Entonces, si lo paso todo del lado izquierdo, ¿cómo me va a quedar? 106 menos 130 más 5t menos t al cuadrado. Ajá. Bueno, vamos a, nada más le voy a cambiar los signos todos, ¿no? Así.
176, ya haciendo la suma ahí, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que, ¿sí les quedó eso? Bueno, a lo mejor les quedó con otro signo, pero pues es lo mismo, ¿no? ¿Sí les quedó eso? Y es que no resté un 100 en la suma. Sí, no lo resté. Oh, Ah. es que estaba viendo otra cosa. Ah, ok. Bueno, entonces así queda. Y ahí es donde aplican fórmula general, ¿no? Entonces, ¿quieren que escriba la fórmula general o ya nada más ponemos lo que queda? Me salió 14.5 y menos 12.5. No, no, sí les falló. No sé por qué. A ver, vamos a escribirla. T1 y T2 es menos B, o sea, acuérdense que van en orden, ¿no? A, B y C. Menos B, ya se me olvidó qué es, menos B más menos raíz de B cuadrada, ¿no? Menos 4AC sobre 2A. ¿Sí se acuerdan de la fórmula general? ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, bueno, ya se hacen las cuentas, les va a dar 25 más menos raíz de 729 entre 2. Esa raíz es 27, ¿no? Entonces eso quiere decir que uno de ellos Disculpe, va a profesora. ser, dime, ¿Por qué está el 25 ahí? ¿Qué no es 5? Nada más. pues sí, porque me equivoqué, ya, ahora sí, entonces es 5 más menos 27, ¿no? Que es la raíz. Entonces el primero es 27 más 5, eso es 32, y entre 2, 16. Y luego el otro es 5 menos 27, o sea, menos 22. Y entre 2, eso es menos 11. Entonces, ya saben cuál descartar. Y quiere decir que cuántos años es más rentable el segundo plan. A los 16 años. Exacto, durante 16 años. ¿Sí se entendió? En qué se les fue? No, es que a mí se me fue en la resta. O sea, resté el 30 del 306, pero se me olvidó el 100. Que suelo Ah, ok. como aumentar las operaciones para Ujú. más. Bueno, entonces nada más es álgebra, ¿no? O sea, pero sí, y sí se acuerdan de la fórmula general también, ¿no? Sí, Muy Claro. bien. Bueno, entonces son 16 años, ¿sale? Quiere decir que los primeros 16 me conviene la segunda inversión. Ahora, en el siguiente inciso queremos calcular el exceso de utilidad, suponiendo que vamos a invertir en el segundo plan, justamente en ese periodo en el que es conveniente, ¿no? O sea, durante 16 años. ¿Cómo se calculaba el exceso de utilidad? Si no se acuerdan, pues fíjense otra vez en este diagramita que está aquí, ¿no? O sea, la segunda inversión es mejor, la primera no es tan buena durante 16 años. O sea, aquí donde se cruzan, dijimos que eran 16 años. Y entonces yo quiero calcular el exceso de utilidad de la segunda inversión sobre la primera. ¿Cuál correspondería al exceso de utilidad? El área de... Exacto. Ajá.
Exactamente, lo que queda aquí en medio, ¿no? O sea, eso es como el exceso, lo que es mejor, mi segunda utilidad en ese periodo. ¿Y cómo calculo eso? Igual con el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Ujú. Pero en este Entonces, caso, nuestro intervalo sería de 0 a 16. exacto, de 0 a 16 y la integral de quién. Pues de las dos, ¿no? Pero Pero primero ¿cuál primero? llegas, ¿no? Bueno, sí. Ah, pues la segunda es mayor durante 16 años, entonces la segunda menos la primera. Exactamente, la segunda menos la primera, ¿sí? dt. Entonces es el área que queda entre las dos curvas, ese es el exceso de utilidad de la segunda inversión sobre la primera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya nada más aquí habría que sustituir, ¿no? La segunda razón es 306 más 5t menos la primera, 130 más t cuadrado, dt. Y ya, esa es la integral que hay que resolver. Entonces yo creo que esa sí la pueden hacer, ¿no? O sea, si quieren pueden hacer primero las cuentas de restar lo que se pueda restar o separar directamente, como quieran. Pero entonces intégrenla y díganme cuánto es el exceso de utilidad. Gracias. Da 2090.6, Sí, así es, pero son cientos de dólares, ¿no? exactamente. Entonces, ¿quieren revisarla? O si bueno, si le creen a su compañero que da 2090.67. Sí, maestra. Ok, entonces exactamente, ¿no? Son cientos de dólares. Quiere decir entonces que el exceso de utilidad, ¿cuánto es? $2090.67. Ajá, ¿pero qué? ¿Qué unidades? Cientos de dólares.
pero sería Exacto. O lo podemos convertir a dólares, ¿no? Si lo convierten a dólares, ¿cuánto sería? ¿Cómo se convertiría a dólares? Pues tiene, 209.067. exactamente. Tienes que fijarte en las unidades que te dan. Entonces, si son cientos, quiere decir que tienes que hacer una multiplicación, ¿no? Por 100. Entonces, lo único que tienes que hacer es multiplicar esta por 100. Y multiplicar por 100, pues es recorrer el punto 2 veces. ¿Sale? Si te dijeran miles de dólares, pues por 1000. O 1.000.000 de dólares, bueno, millones de dólares, pues por 6 ceros, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Ok. Entonces, ahí está el exceso de utilidad. ¿De acuerdo? Ah, pregunta, cuando les suba los apuntes, ¿quieren que complete las integrales que faltaron de resolver o no? Sí, de ser posible, sí. Sí, por favor. Ok. Igual, si quieren que revisemos alguna aquí en clase, pues díganme, ¿eh? No hay problema. Ahora, inciso C, queremos graficarlo. Ajá, o sea, vamos a graficar ambas tasas y vamos a ver, bueno, ya dijimos, ¿no? ¿Dónde está el exceso de utilidad, que es el área entre las dos? Pero pues vamos a graficarlo bien. Entonces, la primera es la que corresponde a esa ecuación. una parábola. Una parábola que abre hacia arriba. Y la segunda ecuación, que es Una recta creciente o decreciente. creciente. Ujú. Ahora, ¿qué puntos voy a agarrar para graficar? 0 y 16, ¿no? Exactamente. En 0, ¿cuánto vale la roja? 130. Exacto. Y en 16, bueno, hacen las cuentas y les da 386. Ahora el azul, en 0, ¿cuánto vale? 306. Y en 16, ¿cuánto tiene que valer? Sin hacer cuentas, nada más así de verlas. En 16, ¿cuánto tiene que valer? 136. No, 386. 386. Acuérdense que tienen que valer lo mismo, ¿sale? Entonces, como es en donde coinciden los 16 años, estos tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, 386 con el 386. Y ahora sí ya podemos graficar, ¿no? Entonces, acuérdense que Y, pues está dado en cientos de dólares al año, porque es la unidad de las funciones, ¿no? Entonces, X tuviera el 400. Y X, bueno, no son años. ¿De acuerdo? Entonces que el 16 esté aquí adelante. 386, pues va a estar por acá arriba. Y primero la roja. En 0 pasa en 136, ¿no? Entonces, 150, pues por aquí. Y pasa por este punto, ¿no? Como es una parábola, pues está así, ¿no? Como sonriente. Esa es la primera. Ahora, la segunda, en 0 pasa en 306. O sea, aquí arribita del 300. Y también pasa por ese mismo punto. Y es una recta. Ahí está. Y ahora el exceso de utilidad neta, ¿cuál es? El área que queda entre ambas curvas, ¿de acuerdo? Entonces, eso que está ahí, eso representa el exceso de utilidad.
¿de acuerdo? Y si se fijan, pues es lo que habíamos dicho, ¿no? Después de los 16 años se invierte y ahora la que es mejor es la primera. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Maestra. Ok. Cuando grafiquen en la tarea, por favor, sí tengan cuidado de que estén bien hechas las gráficas. ¿A qué me refiero con eso? A que primero, pues digo, o sea, si bien, por ejemplo, esta escala que yo hice no es 100% exacta, pues está más o menos, ¿no? O sea, sí está bien ubicado. O sea, lo que me refiero es que luego ustedes, alguna, bueno, no ustedes, ¿no? Pero en otros semestres me ha pasado que aquí me dicen que está el 200, aquí me dicen que está el 100, y luego no sé por qué me dicen, ah, entonces 300 es aquí arriba. Pues no, obvio que no, ¿no? O sea, entonces, más o menos que tenga sentido su escala, ¿sí? O sea, si bien que no la midan, pues que tenga un sentido. Y otra, que también lo que sí va a ser imperdonable es que no hagan bien la figura, ¿no? O sea, que si es una parábola, que las dos me las grafiquen así como rayas, o que las dos las hagan curveadas, o que no sea una forma que le corresponde, no. Va a estar tache, ¿no? Ya pueden ustedes identificar qué forma tiene. Ujú. Entonces sí que esté bien curveada y hacia donde corresponde, ¿de acuerdo? También nos habla con cavidad, que tenga sentido, ¿no? O sea, porque si es una parábola que está contenta, ¿no? Hacia arriba, y ustedes la trazan así, aunque sea creciente, se les voy a poner mal, ¿sí? Entonces que sí corresponda a la forma de la ecuación. Ahora, entonces, bueno, ¿ya no hay dudas de eso? Ok, siguiente, entonces. Una máquina industrial que tiene años genera ingresos a esa razón que está dada en dólares al año. Y sus costos operativos y de mantenimiento se van a acumular a esa otra razón también dada en dólares al año. Quiere decir entonces que el ingreso, el costo y la utilidad, las tres funciones, ¿en qué unidad están dadas? Dólares al año. No. Ingreso marginal y costo marginal están dadas en dólares al año, pero ingreso tal cual, costo tal cual y la utilidad, ¿en qué van a estar dadas? En dólares nada más. En dólares, exacto. Y T, que es el tiempo, es está dado en años, ¿sale? Ahora, el primer inciso es que queremos saber cuántos años la máquina nos va a convenir. Ujú. O sea, cuántos años van a pasar antes de que la rentabilidad pues ya comience a disminuir, ¿no? ¿Y cómo sacábamos eso? Igualando Igualando quién. las dos ¿Quién? razones. Exacto, las dos razones. ¿Por qué igualábamos las dos razones? Bueno, pues porque técnicamente igualar las dos razones era como igualar la rentabilidad a cero, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Esta, ¿quién era? ¿Quién es la derivada de la función de utilidad? La utilidad marginal. Ajá. ¿Y qué fórmula tiene? ¿Cómo la saco? Es de la razón de los ingresos menos la razón de los costos. Exactamente. Entonces, por eso, igualar la rentabilidad a cero es lo mismo que igualar estas dos, ¿no? Porque esto es igual a cero y entonces paso el ingreso que diga el costo del otro lado y me quedan igualadas, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que eso corresponde, ¿no? Igualar las razones de costo y de ingreso o igualar la rentabilidad a cero. Pero aquí voy a sacar la rentabilidad porque después la voy a utilizar para el inciso B. Ujú. Entonces, vamos a calcular la función de rentabilidad. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo queda esa función de utilidad marginal? ¿Cómo se saca esa función? Pues queda 6t cuadrada
menos, no es cierto. ¿La puede hacer, por favor? Sí. ¿Qué pongo primero? ¿La función de quién? De ingreso. De ingreso marginal, ¿no? Que es esta. Y luego resto la función de costo marginal. Acuérdense que pongo paréntesis porque el menos va a afectar a ambas cosas. Y entonces resto números con números y t cuadradas con t cuadradas. Si resto los números, ¿cuánto me queda? Menos 30t cuadrada Ajá, menos 30t cuadrada. más 3630. Así es, 3630. Entonces, esta de aquí es función de rentabilidad, de utilidad marginal, ¿sale? Esa es la que voy a igualar a 0. Entonces, ya les dije, técnicamente también podrían haber hecho esto, igualar las dos razones que ya les dieron. Pero lo que pasa es que para el inciso B, pues vamos a usar esta función, ¿sale? Por eso la saqué de una vez. Entonces, si la igualamos a 0, pues queda esto igualado a 0. ¿Y cómo se resuelve? Hacerlo también por fórmula general. Que si podemos hacerlo por fórmula general. Podríamos hacerlo por fórmula general, sí, pero cuando nada más tienen a la t cuadrada y no aparece t, pueden hacerlo también de otra forma un poco más sencilla. despejando. Exacto, despejando, ¿no? Entonces, ¿cómo despejarían? Pasamos el 3630. Todo eso le sacamos al cuadrado. Exacto, ¿no? O sea, S menos, pasamos este del otro lado, ¿no? Como estaba positivo, pasa a negativo. Luego me estorba el menos 30. Como multiplica, pues lo paso dividiendo. Y luego tengo un cuadrado que me estorba, entonces lo voy a pasar como raíz. Acuérdense que técnicamente, pues yo tengo dos raíces, la positiva y la negativa, pero en este caso la negativa la voy a descartar. ¿Por qué? Porque, pues, es menor que 0. Ajá. Y, No hay Estamos hablando de años. exacto, estamos hablando de años, ¿no? Entonces, pues por eso voy a descartar la negativa. Y entonces ya hacen cuentas, ¿no? Y eso les va a quedar 11. Y entonces, por lo tanto, ¿cuántos años transcurren? 11 años. Exacto. ¿Quedó alguna duda? Ok. Si lo quisieran hacer por fórmula general, también se puede. Lo único que pasaría es que A sería menos 30. B, pues como no aparece, sería 0 y C sería el 3630, ¿sale? Pues nada más habría que poner esos valores en la fórmula general y te va a dar lo mismo. Ok. Entonces quiere decir que durante 11 años sí me conviene utilizar esa máquina. Ajá. O sea, sí voy a ganar más de lo que me va a costar mantenerla y operarla. Pues esos 11 años no. Ya mi costo de mantenimiento y de operación va a ser más grande y entonces voy a estar perdiendo, ya no voy a estar ganando. ¿De acuerdo? Ahora ve. Ay, quién sabe qué le pasó. Ahí está. Voy a calcular las ganancias netas. Entonces, ¿cómo calculo las ganancias netas que genera la máquina durante esos 11 años?
Pues restando las integrales de las funciones de ingreso y de costo, ¿no? O sea, Exacto. Ujú. primero se pone pues la de ingreso y después la de costo, ¿no? Sí, sí, o sea, puedo hacer eso porque técnicamente es un área entre dos curvas, pero por eso saqué la función de utilidad, porque las ganancias netas en 11 años va a ser la utilidad en 11 menos, bueno, técnicamente es esta, ¿no? O sea, la utilidad en 11 años, pero eso pues es la utilidad de 11 años menos la utilidad de cero, porque esta pues es cero, ¿no? Si han pasado 0 años, obvio que no he ganado nada, ¿no? Entonces eso es cero, puedo restar un cero. ¿Y para qué lo hago? Para aplicar teorema fundamental del cálculo. Según ese teorema, esa resta, ¿qué sería? ¿Qué sería esa resta? Pues la integral de la función de utilidad evaluada en 0 y 11. Bueno, de 0 a 11. Ajá, pero no es la integral de la función de utilidad, sino la integral De la razón de la función de utilidad. ajá, de la utilidad marginal. Ajá, esta de aquí. Por eso la saqué, porque sí pueden hacer lo de ingreso y costo, pero van a hacer más cuentas. Ujú. Entonces, esa es la integral de 0 a 11. Era menos 30t cuadrada. Hagan la integral y díganme entonces cuántas son las ganancias netas en esos 11 años. Sería menos 10t cúbica más 3630t. Ujú. Sí, y eso evaluado, ¿no? De 0 a 11. A Entonces, ¿cuánto 26, queda? 620. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, vamos a anotarlo. Es menos 10t cúbica más 3630t, 0,11. Y eso es 26.620, pues menos 0, ¿no? Si lo evaluamos en 0. Y entonces, por lo tanto, las ganancias netas son 26.620, ¿qué? Dólares. Exacto, porque era la unidad en la que están dadas las funciones. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, ganancias netas es eso que está ahí. ¿Alguna duda? Ok. Y por último, el inciso C. Vamos a graficar. Ujú. O sea, vamos a trazar ambas curvas, la de ingreso marginal, costo marginal, y vamos a ver cuál es el área que representa las ganancias netas que calculamos. Entonces, primero, ingreso marginal era 7.250 menos 18t cuadrada. El ingreso marginal, ¿qué es? Gráficamente, ¿qué es? Una parábola que crece hacia abajo. Exacto, que abre hacia abajo. ¿Y el costo marginal? Una parábola que abre hacia arriba. Ujú. ¿Qué puntos voy a tomar para evaluar? 0 y 11. Ujú. Ingreso marginal en el 0, ¿vale? 7.250. Ok. En 11 hacen las cuentas y es 5.072. Luego costo marginal en 0. 3.620. Y en 11, ¿cuánto tiene que valer? 5.072.
Exacto, acuérdense, como es el punto en donde coinciden, pues también sus valores tienen que coincidir, ¿de acuerdo? Y ya con eso gráfico. Y, ¿en qué unidad está dada? Acuérdense que Y es la unidad en la que están dadas las funciones que van a graficar. Vamos a graficar costo marginal e ingreso marginal. ¿Y en qué unidades están dadas esas funciones? En cientos de dólares. Digo, en dólares, perdón. En dólares, ¿pero qué más? Al año. Exacto. Entonces, esa es la unidad del eje Y, ¿sí? Porque acuérdense que Y es la unidad de la función que están tratando. Y luego T, pues son los años, ¿no? Y nada más necesito 11. Ahí está. Ingreso marginal. En 0 pasa por 7,250, que está aquí arribita. Y en 11 por 5,072. Entonces aquí arriba del 5,000, ¿no? Ahí está. Es una parábola que abre hacia abajo. Entonces es cóncava. ¿De acuerdo? Ingreso marginal. Costo marginal. 0 pasa por 3,620. Entonces, arriba del 3,500. Y para arriba está el ingreso marginal, que diga costo marginal. Y ahora, ¿cuál es el área que representa las ganancias netas? Pues el área que está en medio de las dos, ¿no? Exacto, el área que está entre las dos curvas. Esa de ahí es el área que representa las ganancias netas. ¿Dudas? Muy bien. Siguiente problema. Se estima que dentro de 3 semanas las contribuciones a una campaña que están haciendo para recaudar fondos se van a recibir a esa razón que está ahí, dada en dólares por semana. Y mientras que los gastos de esa misma campaña se van a acumular a razón constante de $676 por semana. ¿Durante cuántas semanas va a ser rentable la campaña de recaudación de fondos? Para empezar, que los ingresos se acumulen a razón de dólares por semana, quiere decir que el ingreso está dado en qué unidades. En dólares. En dólares. Y el tiempo está dado en Semanas. semanas, exactamente. Entonces, ingreso marginal es esa función que ya nos dieron. Y, ay, no, estoy para allá. Ay, perdón, es que tengo aquí un gato y está dañando. Ahí está. Y luego los gastos. Los gastos, ¿a qué función corresponden? A 676. Ajá, pero ¿es función de qué? O sea, esa función, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se va a llamar en este contexto? Ya tengo ingreso marginal y me falta. Los costos, Costo ¿no? marginal. Exacto, costo marginal. ¿Y cuánto va a ser esa función? 676 por T, ¿no? No. Nada más La 600. función, exacto, la función de costo en general, sí sería esa. ¿Por qué? Porque la primera semana me va a llegar 676 por 1. La segunda semana voy a tener 676 por 2 gastos. Bueno, los gastos va a ser eso, ¿no? La tercera, pues por 3, por 4, etcétera, etcétera, etcétera. Pero costo marginal es la derivada de eso. Por eso dice razón constante. Entonces, razón constante, pues es que en general 676, ¿no? Y acuérdense que la función marginal lo que nos dice es cuánto aumenta cuando tú aumentas 1 en t, ¿no? O sea, si yo me muevo una semana,
cuánto va a aumentar mi función de costo. Y todas las semanas va a aumentar lo mismo, 676, ¿no? Por eso esa derivada son 676. Es lo que me está diciendo, que sin importar el número de semana en la que tú te muevas, mientras crezca una semana, tu costo también va a crecer eso constantemente. ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí. Ok, entonces ahí está, las funciones marginales. ¿Y para qué las quiero? ¿Qué voy a hacer con esas funciones marginales? Pues habría que ver en qué punto se juntan, ¿no? Ambas funciones. Exacto, ¿y cómo se va a encontrar ese punto? Puede ser con la relación marginal institución como arriba. Igualando, ¿no? O sea, vamos a igualar. Donde se crucen es donde se igualen. ¿De acuerdo? Entonces, ingreso marginal igual a costo marginal. Y luego, ¿cómo se resuelve eso? Pues pasamos el 500 dividiendo. El 5000 y sí, lo 5.000, sí. vamos a pasar primero dividiendo. Da el mapa de la ecuación, ¿no? Para despejar qué. ¿Cómo? ¿Pero qué hay que hacer? Sacarle el logaritmo a ambos lados de la función, ¿no? Exacto, sacar logaritmo natural, porque esa es la función que es contraria al exponencial, ¿no? Entonces, si del lado izquierdo, bueno, saco logaritmo natural de ambos lados, ¿no? Lado izquierdo y del lado derecho. Ahí está. Del lado izquierdo, ¿qué pasa con ese logaritmo y esa e? Pues se anulan, por así decirlo, ¿no? Porque son Exacto. Son inversas, ¿no? Entonces, del lado izquierdo solamente me va a quedar ¿quién? Menos 0.t. Menos 0.2t, así es. Y del lado derecho, pues sí me queda el logaritmo, ¿no? 676 entre 5000. Y ahora sí ya puedo continuar despejando. ¿Qué hago ahora? pasamos el menos 0.2 dividiendo todo el logaritmo de eso. Exacto. Entonces es menos 0.2 por el logaritmo de 676 entre 5000. Y esto les va a dar 10.005. Pero vamos a quedarnos con 10, ¿no? Para trabajar un entero en la integral. Entonces, por lo tanto, ¿cuántas semanas va a ser rentable esta campaña? 10. Exacto. 10 semanas. ¿Dudas? Ok. Ahora, quiero saber la ganancia neta que va a generar esa campaña durante esas 10 semanas. ¿Cómo calculan la ganancia neta? Ahora sí con las integrales Exacto. ¿Integral de quién? de ingreso marginal y costo marginal. Exactamente. Ingreso marginal menos costo marginal y evaluada de dónde a dónde. De 0 a 10. Ujú. Yo creo que esa sí la pueden hacer ustedes, ¿no? Entonces, en los últimos minutos de clase, hagan esta integral y díganme cuáles son las ganancias netas.
Sale 14.857. Así es. Sí. Entonces, ¿quieren checar la integral o si está clara? Yo solamente tengo una duda. Dime. En el 5000 por la exponencial menos 0.2t, solamente tendríamos que multiplicar menos 0.2 por 5000 y ya, ¿verdad? Pero no multiplicar, dividir. Ah, sí, perdón, dividir, sí. ¿Sí? Gracias. Sí, sí, ya, nada más, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, a ver, rápido vamos a hacer el inciso C. Vamos a graficar, ¿no? O sea, lo que hemos estado haciendo. Entonces, el ingreso marginal, que era esta exponencial, ¿cómo se ve? ¿Cómo es esa función? Para empezar, ¿es creciente o decreciente? ¿Decreciente? Decreciente. Y ahora, ¿va así, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Cóncava hacia abajo, ¿no? No, hacia arriba. Así. Así es como se ve la exponencial cuando tiene un exponente negativo. ¿De acuerdo? Y ahora el costo marginal, ese, ¿qué es? Pues una recta, ¿no? Bueno, sí, un punto. No, sí es No, una no es un punto. Ajá, es una recta. ¿Y cómo es? Horizontal, vertical, ¿y por dónde pasa? Es horizontal. Exacto. Y pasa por él. 676. Exactamente. 676, ¿no? Entonces, el ingreso marginal, vamos a utilizar el 0 y el 10, ¿no? Que son las semanas. Entonces, el 0, ¿cuánto vale? 5.000. 5.000. Y en 10, 600.000, aquí está 1000, y pues el 676 está aquí, ¿no? Entonces, si este es el 10, el ingreso marginal pasa por acá y va así. ¿El ingreso marginal se va a hacer 0 alguna vez? No. No, exacto, no es una asíntota. Y luego la otra, pues nada más es una recta horizontal. Y entonces las ganancias netas, pues es toda esta área que queda aquí. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. Entonces la siguiente clase vamos a terminar de ver ejercicios de aplicación. Nos faltan excedentes y el índice de Gini. Y ya con eso quedaría la tarea. ¿De acuerdo? Vale. Sí, está bien. Perfecto. Entonces nos vemos, chicos.